¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Recordemos al señor Luis Fernando Humérez, el testigo clave presentado por el gobierno en transición, quien actualmente está detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz. Según este testigo clave vinculado al escandaloso caso de corrupción en el caso Respiradores, dice lo siguiente: el coronel Rojas me secuestró y armó mi declaración para salvar a la presidenta transitoria Yanine Áñez. Desde su reclusión en la cárcel de San Pedro de La Paz, el denominado testigo clave del caso Respiradores, Luis Fernando Humérez, manifestó que fue secuestrado y obligado a declarar para implicar a diferentes personas en las investigaciones, e indicó que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, Iván Rojas, participó en actos que lo amedrentaron. El señor Luis Fernando Humérez aseveró que el 21 de mayo se reunieron con Iván Rojas de la FELCC, el abogado Moisés Ponce de León, los 3 fiscales asignados al caso, varios policías y el fiscal de distrito Marco Cosío. Según lo que manifiesta el señor Luis Fernando Humérez, el coronel Iván Rojas le va a asignar un abogado de su confianza, es lo que le aseguraron. Me hacen entrar a una oficina del director de la FELCC. El director entra con una persona mayor y resultó ser el abogado Moisés Ponce de León, y me dijeron que yo ya sabía lo que tenía que declarar según el testimonio del empresario Luis Fernando Humérez. Al momento de su detención en La Paz, pidió al abogado Ponce de León que se garantice la seguridad de su familia. Me dice: tranquilo, no le van a hacer nada a tu familia mientras sigas las instrucciones del coronel Rojas y de los fiscales. Los fiscales están metidos hasta el cuello en este contubernio, agregó. El fiscal Marco Cosío me dice de manera textual: señor Humérez, usted ya sabe, si declara lo que tiene que declarar, le vamos a dar libertad. Ahí yo me jugué para que no maten a mi familia, sostuvo Luis Fernando Humérez. Me dicen: señor Humérez, hay malas noticias. El Ministerio de Gobierno le ha dado una orden a los fiscales para que cambien su detención domiciliaria por una detención preventiva. El problema es que el fiscal de distrito Marco Cosío, perdón por la palabra, está muy preocupado por salvar a la presidenta transitoria Yanine Áñez, porque ella sí está implicada hasta el cuello, narró el detenido. Antes de llevar a Luis Fernando Humérez ante los medios de comunicación, Iván Rojas le habría pedido que por patriotismo denuncie a las empresas españolas por el presunto sobreprecio. Esta sería una nueva declaración y denuncia por parte de Luis Fernando Humérez, y estaría haciendo esa declaración porque el gobierno en transición no cumplió con el acuerdo interno que ellos tenían en el escándalo de corrupción por el caso Respiradores. Según lo que manifiesta el señor Luis Fernando Humérez, la presidenta transitoria estaría totalmente involucrada en este caso de corrupción. Hizo esta denuncia por medio de una llamada desde la cárcel de San Pedro. Escuchemos las palabras del señor Luis Fernando Humérez y luego continuamos. Ustedes al denominado testigo clave en la nada transparente compra de los 170 respiradores españoles. Fernando Humérez se contactó con este medio de comunicación desde la cárcel de San Pedro para denunciar la existencia de un consorcio de jueces, fiscales y abogados que han estado detrás de este proceso que ha tenido como uno de sus principales objetivos tratar de no empañar la imagen de Yanine Áñez. Toda esta trama tiene un nombre, ¿no? En derecho, que se llama consorcio, donde participan fiscales, jueces, policías, abogados impuestos. Se llevan a células judiciales y el abogado Ponce de León espera en la puerta. Al día siguiente
vamos a sacar rápido, pero ahorita el fiscal de distrito Mario está muy preocupado, perdón por la palabra, está muy preocupado de salvarle el culo a la presidenta Yanine Áñez, porque ella está muy implicada en el caso respiradores, ¿no? Eso me lo manifiesta textualmente el abogado Ponce de León, y hay cámaras ahí de filmación que pueden comprobar mis aseveraciones. Pero el testigo clave identifica al coronel Iván Rojas como la persona que fue quien le asignó al abogado Moisés Ponce de León para que lo vaya a defender dentro de este proceso. Humérez ha ido mucho más allá al identificar incluso al director nacional de la FELCC como la persona que convocó al fiscal del distrito, a los fiscales de materia, a los investigadores e incluso al propio abogado de su defensa para establecer la estrategia que se iba a definir para encarar el proceso como tal. Los policías me dijeron que el director nacional, el coronel Iván Rojas, él le va a proporcionar un abogado de su extrema confianza. Bueno, yo ingreso a las oficinas del director nacional de la FELCC, entra el señor, yo no lo conocía, solo por tele, me dijo, ¿cómo está, señor Humérez? Yo soy el coronel Iván Rojas, le presento al que va a ser su abogado, se llama Moisés Ponce de León, y bueno, entre ambos me dicen, bueno, él te va a patrocinar, y entre ambos me descansen, usted ya sabe lo que tiene que declarar, todo lo coordina con Ponce de León, él es el que me manda a secuestrar, él es el que me impone al abogado que legaliza toda esta barbaridad que me hace, él es el que lo cita a los fiscales asignados al caso a su oficina, él es el que lo cita al fiscal del distrito Marco Cosío a su oficina. Bueno, él hace absolutamente todo, ¿no? Entonces... ¿Quién es él? El coronel Iván Rojas, pues, Junior. Y al día siguiente ocurrió un hecho, pero ya inédito, ¿no? Muy triste. Al día siguiente, 21 de mayo, entre las 9:30 y 10:30 de la mañana, nos convocan a las oficinas del director nacional de la FELCC, Iván Rojas. Entra el coronel Iván Rojas, entran policías, entran los investigadores, entra el abogado Moisés Ponce de León, entran los fiscales Mirta Torres, Omar Mejillones y Ruri Terrazas, ¿no? Y finalmente entra el fiscal del distrito Marco Cosío, ¿no? Se sientan todos y el fiscal del distrito me dice, mire señor Humérez, usted si declara lo que tiene que declarar, va a salir en libertad. Fernando Humérez ha anunciado que va a acudir a instancias internacionales, manifiesta que el caso como tal no se va a quedar en la impunidad, señala que va a acudir a la Unión Europea, pero también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El denominado testigo clave que guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro advierte que si algo le llega a suceder a él o a su familia, será entera responsabilidad de la presidenta del Estado. Esta gente va a pagar por todo el daño que me está haciendo, ¿no? Y no somos una isla, querido Junior, mis familiares y mis abogados ya han tomado hace bastante tiempo contacto con muchos amigos congresistas, importantes autoridades del exterior en otros países, y se van a sumar masivamente de otros países en una denuncia que yo voy a hacer a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto no se va a quedar así. O sea, si los fiscales, los policías, el abogado están pensando de que el día de mañana yo voy a salir libre tarde o temprano y ellos van a decir, va a disculpar, señor Humérez, tranquilo, no se preocupe, no, están totalmente equivocados. Que si me pasa algo a mí, sufro un traslado o pasa algo con integridad física o el de mi familia, pues la única responsable esta va a ser doña Yanine Áñez, presidenta legal pero ilegítima de nuestro país. Pero se conocen audios reveladores de las declaraciones realizadas por el abogado Moisés Ponce de León, que de acuerdo a la declaración de Humérez se fue sugerido y fue designado por el coronel Iván Rojas para que sea su abogado defensor. En una serie de audios se escucha a el doctor Moisés Ponce de León relatar cómo este es un tema político y no legal, pero además refiere que fue el coronel Iván Rojas quien le pidió lo vaya a asistir jurídicamente al denominado testigo clave. El comandante, ¿sabe qué me ha dicho, doctor?
¿Lo conoces? ¿Es tu amigo? Sí, lo conozco. Patrocínalo porque tiene que declarar. ¿Cómo qué? Como testigo. Ah, ya. Ponce de León dijo que él se sorprendió cuando llegó a la oficina del director nacional de la FCC, teniendo en cuenta que Fernando Humérez estaba sentado en la antesala del director. Yo pensé que se trataba de una visita y no ha sido un aprendido, teniendo en cuenta que los aprendidos, dice el doctor Moisés Ponce de León, en esta serie de audios que se han filtrado, tienen que estar enmanillados o tienen que estar detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Sabe dónde estaba Fernando? Estaba sentadito en la antesala del director. Sentadito, ni siquiera como detenido, sentadito. El detenido pues está abajo, el detenido está arriba, el detenido está en celda. Ya, el tema, discúlpeme doctora, no es legal, es político. Ayer podía haber salido su hermano. Yo voy a agarrar y les voy a decir, oigan, no sean pues pendejos. Ustedes han traído esto, este Jonfo ha metido la pata, ha legalizado una situación que ustedes han hecho y ustedes le han ofrecido esto. Ahora está a punto de agarrar y estallar la bomba, decir a los medios de prensa que ustedes lo han engañado. Ahora elijan, o le funciona o no le funciona. Esas fueron las palabras del señor Luis Fernando Humérez, quien formó parte de las 3 empresas que hicieron subir los precios de los respiradores vendidos a Bolivia. Respiradores que tenían una serie de fallas y que finalmente no se utilizaron, pero sí se pagó una parte de los costos elevados de estos equipos para la emergencia sanitaria por el coronavirus. Por este tema, el anterior ministro de Salud estuvo detenido y hay presuntas investigaciones aún en torno del ex ministro de Salud. Pero el señor Luis Fernando Humérez sale a declarar en contra de la presidenta transitoria, asegurando que ella estaría totalmente involucrada en este caso de corrupción. El señor Luis Fernando Humérez asegura que el gobierno no cumplió con el trato interno que ellos tenían. Él inicialmente, según el trato que habría tenido con el gobierno en transición, el ministro de gobierno, algunos fiscales, habría sido que le iban a dar detención preventiva y su declaración fue acordada previamente. Pero ahora, al ver que no se cumple tal situación, Luis Fernando Humérez salió a hablar y presuntamente señalar a la presidenta transitoria Yanine Áñez en este acto de corrupción. Al respecto de estos nuevos datos manifestados por el señor Luis Fernando Humérez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Todo este hecho hasta la aparición del testigo clave, quien fue presentado en conferencia de prensa para supuestamente aclarar que el gobierno no tenía nada que ver con este caso y que los bolivianos habríamos sido estafados por las empresas españolas. Minutos más tarde el señor Luis Fernando Humérez fue detenido y habían hechos que realmente no se entendían. Al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Ya estamos a tan solo 2 días de la realización de las elecciones generales. ¿Ustedes creen que se debe investigar con mayor precisión este hecho de corrupción que vincula a la compra de estos respiradores que finalmente no sirvieron para nada en la emergencia sanitaria que atravesó Bolivia y que simplemente se destapó elevados sobreprecios en la compra de estos respiradores? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.